La evaluación consiste en lo siguiente. Yo puedo hacer una evaluación de organismos por índices de riqueza. ¿Sí? Eso por un lado. Pero el otro lado, que ustedes ya lo vieron o lo tienen que leer y lo tienen que complementar, es la evaluación que nosotros hacemos cuando hacemos una evaluación en los índices de diversidad, que es lo que habíamos trabajado. Entonces, hay otros índices, los índices de diversidad. Entonces, esos son los índices que habíamos manejado. Decíamos que son índices alfa, beta y gamma. Y hay unos índices que utilizamos que es para lo que vamos a tratar hoy, que son los índices biológicos. ¿Sí? Entonces aparecen otros índices que son los índices biológicos. Y en los índices biológicos aparecen entonces dos métodos que vamos a aprender en este semestre. Aparece un método, ¿cierto?, que se llama el método Saprobio. Y aparece un método que se llama el BMWP.Col. Este método Saprobio, ¿sí?, fundamentado por el señor Liebman, y este fundamentado por el señor Roldan. ¿Sí? Esto es un método alemán y esto es un método inglés. Son métodos que han sido tomados de estos países, pero son métodos que se han adaptado a las condiciones nuestras, ¿sí? Por ejemplo, hay que decir varias cosas. El método Saprobio funciona a nivel de especies. Entonces veamos algunas cosas de los métodos. Este método Saprobio funciona a nivel de especies, o sea, trabajamos con especies. Mientras que el método de BMWP es un método que funciona a un nivel jerárquico llamado familias. Aquí trabajamos con familias. Este señor, el método Saprobio, está basado entonces en el estudio de protistos. ¿Sí? Entonces en protistos tengan en cuenta que hay las algas, ¿sí? Entonces, algas. Dentro de las algas trabajamos crisofisias, trabajamos bacilariofisias, signematales, que son algas que con el tiempo yo les voy a dar una lectura de eso. Pero también trabajamos con nidarios, ciliados, radiolarios, ¿sí?, nemátodos, etcétera, etcétera, todos aquellos individuos que se consideran protistos. Les voy a dejar una lectura de protista que tengo para que, de verdad es corta, pero es necesario que la hagan, ¿sí? Hagan un repaso de quiénes son protistos. Entonces, ese método trabaja con protistos. Este método trabaja con macroinvertebrados. Entonces, acá trabaja con macroinvertebrados. Considerando exactamente macroinvertebrados, los siguientes grupos: insectos, ¿sí?, anélida, molusca y crustácea. Con esos grupos se trabaja el método del señor Gabriel Roldán, ¿sí? Bien. Este método, el método Saprobio, requiere para su análisis de microscopía. Ese es un método que para analizarlo requerimos de microscopía.
Y este método, el de Roldán, requiere del uso de macroscopía, o sea, el uso de un estereoscopio. ¿Sí? Entonces, la macroscopía, entonces, mientras que acá necesitamos microscopios, en el otro necesitamos el uso de estereoscopios, ¿de acuerdo? Entonces, acá usamos microscopía, entonces los micros, y acá necesitamos los estéreos. Microscopios y estereoscopios, ¿sí? Eso para que veamos una diferencia de a qué nivel uno trabaja eso. Fíjense que este enfoque tiene cierta dificultad en el sentido que yo tengo que llegar a especie. Es más difícil determinar especies que familias, ¿sí? Entonces, estos son grandes rasgos que tienen los métodos iniciando. Entonces, en un método, especies, protistos, en el otro método son macroinvertebrados. En macroinvertebrados, entonces, si quieren, ¿qué incluye macroinvertebrados? Insectos, pero de los insectos formas larvales. Y las formas larvales de los insectos se llaman náyades. ¿Sí? Aquí incluye molusca. Aquí se incluye crustácea y se incluye hirudinios. ¿Sí? A eso se les llama macroinvertebrados, no solamente los insectos, ¿sí? Entonces, ese método tiene enfocado esos grupos. Bien. Entonces, ¿hasta ahí alguna pregunta? Pues sé que tiene pregunta de qué es un hidroginio, qué es, ¿cierto? Pero si nos ponemos a detallar grupo por grupo, obviamente no avanzo en el método. Para que entendamos los grupos, luego yo les doy unas lecturas complementarias. Hasta acá se va entendiendo. Entonces hay un método de riqueza que es simplemente el conteo. Tantos por área. Los índices de diversidad que los trabajamos, alfa, beta y gamma, sabemos cuándo utilizar alfa, cuándo utilizar beta. Y los índices bióticos o biológicos con dos enfoques, el saprobio y este método. ¿Para qué utilizo estos dos métodos? ¿Cuál es el objetivo de estos dos métodos? Determinar la calidad del agua. ¿Sí? Si quieren llamarlo, determinar la calidad hidrobiológica del agua. Para eso los están utilizando. Eso es lo primero que uno tiene que saber. ¿Para qué utilizo ese método? Para determinar ambientalmente las calidades del agua. Cuando uno trabaja con calidad de agua, usted puede trabajar con métodos físico-químicos o puede trabajar con métodos biológicos. Imagínese usted que nosotros, que esto que es de aquí hasta allá, todo esto es un río. Y si a mí me mandan a hacer un monitoreo de la calidad del agua del río y me dicen que recomiendo una técnica, si yo hago monitoreos, imaginen que cada celda de estas que vemos ahí separada fuese un punto de monitoreo. Haciéndolo físico-químicamente, eso vale una millonada. Un análisis físico-químico completo puede estar alrededor de unos 800.000 pesos, ¿sí? Imagine usted, mientras que usted puede tener una alternativa haciendo el monitoreo, capturando individuos y determinando índices a través de estos métodos, ¿sí? Y eso, el muestreo por índice ahí no baja, no, yo creo que punto por ahí a 200.000 pesos contra 800, o sea, se están ahorrando 600.000. Y digamos la cercanía en cuanto a la aproximación de las calidades, las dos son muy válidas, no son comparables, pero las dos son muy válidas, ¿sí? Los dos diagnósticos son igualmente válidos para cualquier empresa. Entonces yo a través de estos métodos puedo decirle: usted está contaminando, señor, a una empresa que esté haciendo una descarga, ¿sí? Porque es que hicimos los índices y dieron estos resultados. Hasta ahí, bien. Entonces tenemos los sistemas de bioindicación. Ahora, vamos a arrancar diciendo que los cuerpos de agua, ¿sí?, o los sistemas de agua prácticamente están divididos en dos. Entonces un cuerpo de agua, un sistema de agua, cuerpo de agua natural, lo manejamos como dos tipos. Yo hablo de aguas que son completamente lénticas,
y hablo de aguas lóticas, ¿sí? Bien. Cuando hablamos de un cuerpo de agua léntico, ¿un río? ¿Un río? Una laguna. No. Una laguna, sí. Entonces, fácil de definir. Los cuerpos de agua lóticos, por ejemplo, son las aguas que usted ve una corriente aparente, ¿sí? Donde usted puede ver que la corriente es unidireccional, obviamente, y esa corriente es aparente. Entonces, un río, una quebrada, ¿cierto? En el mar hay sistemas mezclados, lo mismo en un río pueden haber sistemas mezclados. Y un sistema léntico, entonces, son aguas que aparentemente no tienen movimiento, aparentemente no, es porque puede tener corrientes internas. ¿Qué pasa, por ejemplo, con las ciénagas? Las ciénagas tienen el problema que usted se mete a la ciénaga y usted ve el agua quietica, el espejo de agua está quieto, pero por debajo de la ciénaga, por diferencias de temperatura, se pueden dar corrientes tipo remolina. Entonces hay gente que se mete ahí en una ciénaga confiado y se ahogan. Por eso dice que de las aguas mansas, líbrame Señor, ¿cierto? ¿Que de las qué? Turbias me libro yo. Usted mete a un río, usted siempre va precavido que el agua se lo lleve, pero usted ve un agua quieta, se mandan de una vez como un loco, ¿no? Pero es que debajo ahí hay corrientes. Por eso entonces el lótico se habla de una corriente aparente, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo con eso? Sí, ahora, y asociemos lo siguiente. Siempre que usted esté ante un agua con una corriente bastante fuerte, ¿sí? Piense que las formas de vida que va a encontrar allí son altamente estructuradas. Por ejemplo, en un agua con corrientes usted encuentra organismos con cuerpos planos, ¿sí? ¿Sí? Hidrodinámicos. ¿Para qué? Para que el agua no se los lleve y no los desplace del lugar donde ellos están utilizando como un nicho, ¿sí? Como un ecosistema. Pero también, entonces, aparecen esos individuos en ese tipo de corrientes. Entonces aparecen con, por ejemplo, ganchos bucales, barbas, ¿sí? Piezas que les permite adaptarse al sustrato para que no se los lleve. Mientras que en un agua o en un cuerpo que es completamente léntico, las formas de vida o las estructuras de esos individuos son realmente sencillas. Ellos no tienen que luchar contra una corriente, simplemente se pueden desplazar y están allí. Entonces fíjese cómo el agua está dando o moldeando las características de los individuos, ¿sí? Entonces eso por un lado. Pero sea cual sea el tipo de agua, cualquiera que sea el tipo de agua, muchachos, en eso nosotros vamos a encontrar lo siguiente. Cualquiera que sea el tipo de agua, en todas esas usted va a encontrar. Pero las lénticas son corrientes. Las lénticas no, sin corriente aparente. De la laguna, por ejemplo, una charca, hay que tenerla en cuenta. Llovió, se hizo un charquito y eso se tiene en cuenta como léntico. Y ahí puedo encontrar algas, por ejemplo, ¿sí? Entonces cualquier sistema de agua o cuerpo de agua que esté estancado, así sea un charco que se generó artificialmente por una lluvia, porque es que había un campo donde tenían ganado y eso estaba pisoteado y se hicieron ahí unos charquitos, téngalo por seguro que ahí se forman algas y hay que mostrarlas. Y yo puedo saber, por ejemplo, el tipo de comunidades algológicas que hay en el suelo. Pero sea cual sea el sistema o el cuerpo de agua que estemos trabajando, lótico o léntico, tengan presentes que ahí siempre vamos a encontrar lo siguiente. Fitoplancton. Vamos a encontrar fitobentos. Vamos a encontrar neuston. Necton. Y plancton.
cualquiera que sea el sistema, vamos a encontrar esas formas de vida. Fitoplancton, fitobenton, neuston, necton y bentos. Perdón, acá. Me disculpan acá. Bentos. Cualquiera que sea el sistema de agua, usted va a encontrar eso. ¿Y eso qué le va a permitir? Hacer bioindicación. Ahora la cuestión es que tenemos que empezar a diferenciar cada uno de ellos, cómo lo vamos a muestrear. Entonces voy a centrarme en estos dos primeros. Vamos a hablar de fitoplancton y de fitobentos. El fitoplancton y el fitobentos, ese lo estudia el método Saprobio. Entonces, ¿quién estudia estos dos tipos de organismos? El método Saprobio, que es el método de Liebman. ¿Sí? Entonces, ese método se va a encargar de esos señores, de fitoplancton y de fitobentos. Entonces, lo primero es que empecemos a diferenciar al fitoplancton, ¿sí? Nosotros, imagínense ustedes, un cuerpo de agua, y entonces lo primero es que yo debo decir qué es fitoplancton y qué es fitobenton para el método Saprobio. Bien, todo lo que usted encuentre, por ejemplo, cuando uno manda una red limnológica o una red de plancton, todo lo que usted encuentre suspendido en el agua, todo lo que usted encuentre suspendido, ¿sí?, no adherido, se considera fitoplancton. ¿El qué? Sí, o sea, suspendido, es que no está adherido a ningún sustrato, está nadando libremente. ¿Se considera qué? Fitoplancton. Pero nosotros sabemos que en un sitio pues van a haber rocas, hierbas, hay de todo. Ya pensaron en hierbas. Entonces por acá puede haber una comunidad de algas clorofitas, pues, que se considera también perifito. Puede existir una comunidad de metafiton por acá, o sea que no emergen. Metafiton, ¿sí?, es vegetación que no emerge, y el perifiton es la vegetación que logra emerger. Esto es perifiton. Pero también por acá al fondo habrá sedimento, ¿cierto? Acá puede haber sedimento, bueno, todo lo que ustedes quieran. Todas aquellas formas que están adheridas a un sustrato, ya sea esta roca que está aquí, véala, acá hay una roca que sobresale, vea. Véala, ahí se la pinté, vea. Acá hay rocas, véalas. Entonces, cualquier forma que está adherida a un sustrato se denomina, según el método Saprobio, porque por eso estamos hablando ya del método Saprobio, fitobentos. Entonces, todo lo que está adherido es que fitobentos. Todo lo que está libremente flotando es fitoplancton. Entonces, obviamente, ya estamos viendo que hay dos maneras de hacer muestreo. Que yo enfoco el muestreo hacia la parte del plancton y hacia la parte del bentos. Hasta ahí vamos bien. Ahora, vamos a seguir hablando de estos señores. Resulta que para clasificar el plancton, el fitoplancton, para clasificar a quién, se requiere de hacer medidas de esos organismos, y entonces se requiere del uso de microscopía. Se requiere el uso de microscopía. Entonces miremos acá lo siguiente. Si hablamos de fitoplancton, muchachos, si hablamos de fitoplancton, por acá lo voy a sacar. Recuerden que el fitoplancton lo clasificamos de acuerdo al tamaño. ¿De acuerdo al qué? Tamaño. Al tamaño.
Ahora, de acuerdo al tamaño, nosotros vamos a manejar el fitoplancton con los siguientes nombres o denominaciones. Entonces, hablamos de un megaloplancton. Hablamos de un megaloplancton. Hablamos de un macroplancton. Hablamos de microplancton. Hablamos de un nanoplancton. Y hablamos de un ultraplancton. ¿De acuerdo? Esa es la clasificación por tamaño de quién, del fitoplancton o del fitoventus. Ah, del fitoplancton. Entonces, pero como estamos clasificando, esa vaina debe tener unas medidas. Entonces, hablamos de ultraplancton, aquellos individuos que son menores de 2 micrómetros. ¿Sí? El nanoplancton son individuos que van entre 2 y 20 micrómetros. ¿Sí? El nanoplancton son individuos que van entre los 2 y los 20 micrómetros. Ahora aparece el microplancton de 20 a 200 micrómetros. El macroplancton va entre los 200 y los 2000 micrómetros y el megaloplancton es mayor de 2000 micrómetros. Esas son las formas de clasificar por tamaño a los organismos. Es decir, ¿cómo logramos hacer eso? En el microscopio, recuerda, ustedes vieron biología general, ¿se acuerda que uno veía el campo óptico? Aquí está, que es la esfera que usted ve allá en el microscopio. Ese es el campo óptico, ¿cierto? Pero resulta que en los microscopios hay un objetivo que se llama objetivo graduado. Entonces usted puede cambiar el objetivo graduado y se va a dar cuenta que cuando usted mira el campo óptico, ahora está observando lo siguiente: una reglilla. Una reglilla que va de tantos a tantos micrómetros. Entonces usted lo único que hace es, cuando observa un organismo en el microscopio, se para lo busca y lo mide. ¿De acuerdo? Y entonces usted lo mide. Entonces, por ejemplo, usted le midió 180 micrómetros. Entonces, ¿usted cómo lo llama? Es un organismo perteneciente ¿al qué? Microplancton. Al microplancton. Ahora, ¿hasta ahí vamos bien o no vamos bien? El microplancton, muchachos, escúchenlo bien, son los que se utilizan para la bioindicación del método. ¿Solamente el qué? El microplancton. Lo único que me interesa a mí para evaluar la calidad hidrobiológica a través del método de Liebman, que es el mismo método saprobio, es el microplancton. Por eso al microplancton se le denomina plancton de redes. Y no se les olvide nunca, esto, señores, es el plancton de redes. Es el único que se utiliza para hacer la bioindicación de la calidad hidrobiológica del agua, ¿sí? Entonces, el único método, bueno, el único método no, perdón, el único grupo de fitoplancton que yo debo utilizar para analizar es el ¿qué? El microplancton. No me interesa, muchachos, no me interesa ni el ultraplancton ni el nanoplancton, no me interesa el macro ni el megaloplancton, solamente el microplancton. Pero entonces viene un problema. Resulta que las redes de plancton, ¿de acuerdo? O las redes lignológicas vienen calibradas, muchachos, vienen calibradas. Ese tamaño, ese poro de la red es tan pequeño que vienen calibradas para atrapar, miren qué. macroplancton, megaplancton y microplancton. Mira lo que captura. Solamente. Sí. Significa que estos, ¿por qué no lo capturan? Porque son tan pequeños que pasan la red. Entonces se escapan, ¿cierto?
ellos escapan. Les pregunto, ¿capturará al macro y al nano? Obviamente se quedan atrapados junto con ellos. Entonces ahí viene un problema. ¿Qué vamos a hacer con ellos? Mediciones. ¿Sí? Nos devolvemos. Entonces no los podemos devolver. Entonces viene un problema ahí. Nosotros mandamos la red. Si la red solo capturara un microplancton, perfecto. Pero la red me está capturando también ¿qué? Macro y megaloplancton. Entonces tenemos que en el laboratorio, una vez capturamos, tenemos que hacer un proceso que se llama fijación. ¿De acuerdo? Pero ahorita les digo cómo fijamos. Pero eso es lo primero que hacemos en campo. Lo primero que hacemos en campo es capturar. Apenas capturemos, apenas hemos capturado una muestra, por decir algo, yo me fui al campo, lancé la red y capturé, en este vial capturé una muestra, saqué. Entonces mando la muestra, obviamente usted no va a ver nada, ¿y qué hay? Solo obviamente lo vemos en el microscopio. Aplico la muestra de agua, la muestra del fitoplancton y enseguida utilizo con la medida del pH, ahorita les cuento en detalle, marco el pH y digo, como el pH es de tanto voy a utilizar tal fijador. Aplico el fijador y tapo. Si no fijo la muestra, ahorita les voy a hacer una lectura de la agresividad que tienen esos organismos. Son muy agresivos entre ellos. Lo que pasa es que como no lo vemos, pero sucede. O sea, en el mundo micro también hay relaciones tal cual como en el macro. ¿Y fijarlos en matarlos? Fijarlos, sí. Sí, algo así como los 3 Reyes Magos. Bien, entonces, hasta aquí tenemos el problema. Viene un problema. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros para separarlos? Entonces, hay una técnica neta de laboratorio. ¿Cómo así? Significa que este método, requiere de una fase de campo, pero también necesitamos una fase de laboratorio. Entonces, ¿qué vamos a hacer para solucionar el problema? Hacemos lo siguiente. Cuando este problema se nos va a presentar, o siempre se nos va a presentar, una forma es que no hagamos nada y que directamente en el microscopio empecemos a medir. Este está entre la medida, me sirve y lo clasifico. Pero eso se vuelve tedioso, porque usted todo lo que encuentre le toca empezar a medirlo. Este sí, este no, este sí, este sí. Entonces lo clasifico, ¿sí? Pero eso le va a demorar más el trabajo, pero podría perfectamente hacerlo. Lo otro es que usted haga lo siguiente. Como usted ya tiene esta muestra, la llevó al laboratorio porque previamente la fijó. Entonces lo primero que usted va a hacer es que en el vial que les mostré, ¿se acuerdan del vial? Yo tengo el vial, tengo mi muestra, y a esa muestra usted le va a adicionar 0,4 ml, ¿sí?, de sulfato de aluminio. ¿Qué más? Y ese sulfato de aluminio tiene que estar a una concentración del 1%. ¿Sí? Cae quedo caricortado. Entonces tiene que estar a una concentración de ¿cuánto? Al 1%. Y por cada 0.4 mililitros usted vaya a adicionar con respecto a 4 mililitros de muestra. ¿Sí? Por cada 4 mililitros de muestra usted adiciona sulfato de aluminio. ¿Qué es lo que está haciendo con el sulfato de aluminio? No, yo ya fijé antes, yo dije que fijaba. ¿Haciendo algo de coloración o algo así? Una floculación. Básicamente, voy a hacer que precipiten. ¿Quiénes van a precipitar? Los más grandes. ¿Sí? Miren, eso está pensado como cuando usted va a un acueducto y el agua viene muy turbia. ¿Sí? El agua viene muy turbia. Entonces, ¿qué es lo que hace la empresa? Primero, por allá puso un desarenador. Después hizo la aducción, que es conducir la planta, el agua hasta la planta de agua. Entonces el agua se oxigenó, pero cuando el agua llega, obviamente llega con cierta turbidez. ¿Qué hacen las empresas? Hacen